Abran sus Biblias en esta mañana. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para mí? He venido a suplir su necesidad. He venido a decirles que les amo. He venido a decirles que confíen en mí. No teman en hacer el bien. Verán que yo soy y he hecho cosas grandes y poderosas en sus corazones y en sus vidas. ¿Acaso no siempre he estado con ustedes? ¿Acaso no siempre he ayudado durante toda situación? ¿Acaso no siempre he estado con ustedes en toda situación? No piensen que yo no haré y que no puedo hacer, porque he escuchado el corazón, he escuchado lo que están viviendo y yo les cubriré sus vidas. Confíen en mí con todo su corazón, su alma y con toda su fuerza, y yo voy a suplir toda necesidad, dice Dios. Les amo grandemente. Aleluya. Dios ama a su pueblo. Voy a traer otro mensaje del primer capítulo de Mateo en esta mañana. Este será el tercero en esta serie. Tratamos con el versículo 1, la genealogía de Jesús, un mensaje titulado La gracia tiene una genealogía. Hace unas semanas atrás, en el versículo 23, Dios con nosotros, y esta mañana voy a ir al versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Voy a volver a leerlo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiero usar como tema esta mañana un mensaje titulado Y llamarás su nombre Jesús. Quiero empezar esta mañana, después de que ore, quiero hablarles por adelantado una historia de todos ustedes acá en el santuario. La han escuchado muchas veces y no quisiera volver a repetirla, pero era muy buena para no volver a repetirla, a luz de la dirección del mensaje, pero principalmente por aquellos que nos sintonizan a través de la televisión. Siempre hay nuevos televidentes cada semana. Muchos de ellos no han escuchado esto, así que aunque la han escuchado ya 1000 veces, quiero que ustedes griten como que nunca la han escuchado antes. Quiero que ustedes estén ahí expectantes como que nunca antes la han escuchado. Quiero que ustedes estén ahí en anticipación, que resalte de sus cuerpos, esperando la conclusión. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Agradecidos estamos por la presencia de Dios que está en este lugar. Señor, dependemos sobre la unción del Espíritu Santo, el verdadero maestro y predicador. Yo cedo control de mis facultades a ti. Habla a través de mí aquello que tú quieres que se diga esta mañana. Te damos toda la alabanza y toda la gloria, y todos dicen amén. Fue al finales de los 80, salimos de Baton Rouge y volamos hacia Monrovia, Liberia, para una gran cruzada. Para transportar todo lo que nosotros teníamos que transportar para hacer estas cruzadas, teníamos que rentar o alquilar dos aviones de cargamento 747 para llevar todo el equipo de luces, el sonido y todos los instrumentos. Teníamos que llevar por lo menos 2 aviones 747 de cargamento para poder transportarlo todo. Y habíamos comprado muchas vasijas, muchos contenedores que se ven en esos aviones de cargamento, y nosotros los tomamos y los configuramos para la televisión. Ahí había uno donde el director tenía todo su equipo, otro para las luces, otro para el audio,
a través de la televisión, otro era para el operador de las cintas, hacía que era un gran trabajo, tomaba 2 a 3 días poder establecer toda cruzada cuando llegábamos a estos países. Cuando llegamos a Monrovia, unas semanas antes habían vivido un golpe de Estado, el presidente había sido derrocado y otro nuevo presidente había sido instalado por el gobierno. Y así que había mucha tensión entre muchas personas sobre qué iba a suceder, habían motines, mucho caos antes de la cruzada, pero cuando nosotros llegamos habían miles de personas esperando la cruzada. Estaban en el aeropuerto esperándonos miles de personas porque la programación era la número 1, el programa más visto en toda Liberia. Todos sintonizaban, de hecho, como les conté un tiempo atrás, algunos de estos países, la programación era tan popular que la cadena en la que nosotros transmitían el programa varias veces durante la semana porque podían cobrar más por los anuncios antes y después, ¿no? Así que así de popular era. Cuando llegamos a nuestro hotel, nos encontraron unos brujos, como 5 o 6 brujos que andaban haciendo sus danzas, tratando de bloquear la entrada para que nosotros no entrásemos, tratando de intimidarnos. Y nosotros, papá simplemente caminó y dijo, discúlpenme. Y pasó por en medio de ellos. Y alguien me dijo una vez, ¿estaba nervioso de ese tipo de cosas? No, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Escuchen, el diablo no tiene poder sobre un hijo de Dios. No permita que nadie le diga de que le han puesto una maldición a un hijo de Dios. No puede suceder. Nuestro Dios es más grande, nuestro Dios es más grande, nuestro Dios es más grande. Y Liberia, el área de Monrovia, el área de la capital, estaba en caos y era algo distinto. Todo lo que había surgido después del conflicto se podía ver, esos efectos, los automóviles quemados y todo lo que sucedió cuando sucedió el golpe de Estado. Estábamos en el estadio de fútbol el viernes en la noche, el sábado, y fue edificado por el gobierno chino. De hecho, voy a tomar una pausa en mi historia y le voy a contar otra historia chistosa. A unos años después, como a las 3 de la madrugada en casa, sonó mi teléfono. Y normalmente a las 3 de la madrugada, si usted recibe una llamada telefónica, no son buenas noticias. Así que yo me desperté, tomé el teléfono y dije aló, y era el entrenador Dale Brown. 25 años había encabezado el equipo de baloncesto en la universidad acá de LSU y me dijo, Dani, yo le dije, entrenador, ¿usted sabe qué hora es? Me dijo, sí, es temprano donde yo estoy. Y yo le dije, ¿dónde está usted? Me dijo, estoy en Beijing, China. Y yo le dije, bien. Me dijo, estoy acá haciendo entrenamientos de baloncesto y pedí un buen guía para que me llevara a la ciudad de Beijing y me la mostrase y disfruté tanto su compañía que lo invité a comer y hemos estado comiendo en el hotel y estábamos sentados hablando y de repente me dijo, bueno, ¿de dónde usted dice que es allá en Estados Unidos? Yo le dije, en Baton Rouge, Luisiana. Y este guía, chino, me dijo, ¿usted conoce a Jimmy Swaggart? Y yo casi me desmayo, me dijo. Sí, yo conozco a Jimmy Swaggart. Le dijo, no lo conozco también como conozco a Danny, su hijo, y a Gabriel y Matthew, ya que estuvieron en mis campamentos de baloncestos. Yo los conozco muy bien. ¿Cómo lo conoce a él? ¿Cómo usted conoce al hermano Swaggart? Él dijo, bueno, yo fui el gerente del estadio de fútbol en Monrovia, Liberia, cuando llegaron para esa cruzada. Y me encantó la música. Cuando terminó, me dieron un montón de CDs que aún escucho hasta el día de hoy. Así que él dijo, bueno, vamos a la habitación, vamos a llamar a Danny. Así que en los próximos 10 minutos hablé con ese guía chino en Beijing. Pero yo lo recordaba porque yo pensé que era algo extraño tratar con gente china en Liberia. Pero cada servicio
en ese estadio de fútbol que era como para 60,000 personas, estaba lleno completamente. No habían asientos vacíos. Cada noche, el viernes en la noche, Dios se movió poderosamente y hubo un gran llamado al altar mientras miles pasaron y cruzaron ese estadio para entregar sus corazones al Señor. El viernes, cuando yo llegué al estadio para verificarlo todo, noté que habían puesto una tienda hacia la parte derecha del estadio y normalmente no lo hacíamos. Yo hice la pregunta, ¿para qué es eso? Y me trajeron algunos de los pastores, me dijeron, hermano Dani, nosotros aquí tenemos mucha actividad demoníaca, van a haber muchas personas acá que estarán poseídas por demonios y ellos van a causar o van a tratar de causar problemas durante el servicio, así que tenemos a voluntarios y vamos a traerlos a esta tienda para reprenderles los demonios. Y así fue el viernes en la noche durante el servicio, estaban tratando de causar disturbios, pero el sábado en la noche fue una de esas noches que uno sabía antes de empezar el servicio de que Dios se iba a mover. Uno podía sentirlo todo el día de que Dios iba a hacer algo. Y llegamos ahí el viernes en la noche, la alabanza y adoración fue como que los ángeles estaban cantando. Había un espíritu de adoración en ese estadio. Papá empezó a predicar aquella noche y a la mitad de su mensaje, de repente, mientras él estaba ahí parado, mirando hacia la izquierda, de repente cientos de personas liberias llenas del Espíritu empezaron a ladrar como perros. Empezaron a hacer ruidos, los ruidos más grotescos y horrendos. Era como un gran ruido y él estaba caminando hacia ahí y se dirigió hacia ese lugar y dijo, en el nombre de Jesús, cállense. Se dio la vuelta y siguió predicando y 10 minutos pasaron y él estaba apartándose de esa parte de la plataforma y estaba hablando hacia la otra parte, a la derecha, y se podía sentir la presencia del Señor mientras Dios se movía, pero de repente comenzaron de nuevo con ese bullicio. Y era ahora como que alguien le había dado a cada persona un micrófono. Era como que el volumen se había intensificado 1000 veces. Y era más y más y más alto y el diablo estaba tratando de tomar control del servicio. El diablo estaba tratando de detener el mensaje, el diablo estaba tratando de detener el llamado al altar, el diablo estaba tratando de detener a la gente para que no fuese salva, pero no hay Dios como nuestro Dios. Y recuerdo que de repente papá se detuvo y nunca yo lo había visto hacer esto antes. Había una unción tan fuerte sobre él, era como que era visible con el ojo. Y de repente se dio la vuelta y se enfrentó a aquella gente y señaló con el dedo y dijo, dije, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, cállense. Diablo, no digas una palabra más, no hagas un ruido más. Y fue como que manos gigantescas descendieron del cielo. Una mano en la parte de arriba y acá en la quijada era como que cerraba la boca de esta gente. Recuerdo que en el monitor yo podía ver que estaban tratando de abrir las bocas para hablar, pero no podían. Oh, vamos, iglesia. No podían hablar. Mientras el Espíritu de Dios tomó control. Yo quiero que usted sepa algo en esa mañana, en el principio del mensaje, que no hay Dios como nuestro Dios, que no hay nombre debajo de la tierra mayor que el nombre de Jesucristo de Nazaret, que hay poder en el nombre de Jesús, hay liberación en ese nombre, hay sanidad en ese nombre, hay gozo en ese nombre, hay paz en ese nombre. Qué bueno hoy que yo soy cristiano. Yo estoy contento de ser hijo de Dios. Yo estoy contento de que la sangre del Hijo de Dios Jesucristo me ha limpiado y lavado todo pecado y toda mancha. Alguien tiene que alabar en esta mañana. Déjeme decirle que si usted es hijo de Dios y usted no puede alabar por el nombre de Jesús, algo anda mal. Si usted no puede decir el nombre Jesús, si usted no recibe algo como algo que le brinca en los pies, no voy a empezar a cantar. Porque yo quiero que usted vuelva esta noche. Pero bueno, déjeme decirle que va a poner un cántico,
va a poner un cántico en su corazón. Vamos, iglesia. Jesús, hay algo en ese nombre. Jesús, hay algo en ese nombre. Y me temo que la iglesia moderna, me temo que no entendemos cuán poderoso es ese nombre. Me temo que la iglesia moderna está muy relajada cuando pronuncia el nombre de Jesús. Déjeme decirle que no es una palabra más. Cuando algo no sale a su manera, usted no dice Jesús por pronunciar ese nombre. Ese nombre es santo, ese nombre es justo, ese nombre es precioso. Los teólogos nos dicen de que este versículo bíblico, este versículo 21, lo llaman el anuncio divino. Fue la proclamación y es la proclamación del plan de Dios que iba a cumplirse cuando fue anunciado en Génesis capítulo 3 por primera vez, cuando Dios en el huerto, después de que cayó Adán y Eva, el Señor habló y dijo, hablándole a Satanás, tú heriste mi carcañal, pero vendrá uno que va a herirte en la cabeza, aplastar tu cabeza. Y 2000 años atrás, nuestro Señor Jesucristo puso aquella herida. Y esa herida aún no se ha sanado. Él hizo aquella herida. Y fue el anuncio de todas las profecías que los profetas del Antiguo Testamento habían pronunciado, la venida del Mesías. Desde el momento de la creación de Adán hasta el nacimiento de Cristo, nos dicen que pasaron un poquito más de 4000 años. Y muchos en la iglesia hacen la pregunta, ¿por qué Dios esperó tanto tiempo antes de enviar a su Hijo? Bueno, la respuesta verdaderamente es muy sencilla si lo pensamos. Primero que nada, Dios tiene un plan para todo. Entiéndanlo. Nuestros caminos no son sus caminos. Mientras nosotros queremos cosas que sucedan inmediatamente, Dios en su conocimiento y en su sabiduría, Él se toma un poco más de tiempo. Y tenemos que estar agradecidos por eso, porque Él retrasa. Estamos aquí. ¿No entendió eso? Si Él hubiese venido hace 4000 años, no estaríamos aquí. Pero estamos aquí hoy. Y no estamos condenados, somos salvos por la sangre. Vamos, iglesia. Dios no quiere que nadie se pierda. Y el ángel del Señor hablándole a María, y voy a decir lo siguiente a nuestra audiencia católica: María no es la madre de Dios. Voy a repetirlo, María no es la madre de Dios. Ella es la madre del hombre, Cristo Jesús. Ella no es una virgen perpetua. Ella no es una corredentora. Solamente hay un redentor. Y no es María, es Jesucristo. Y el ángel del Señor dijo, y dará a luz un hijo. Y esto fue una declaración enfática. Nosotros la leemos, pero no entendemos la autoridad que con la que ese ángel habló. En esencia estaba diciendo, no hay nada que el diablo pueda hacer, no hay nada que el mal pueda hacer, no hay nada que Herodes, ni Roma, ni el Senedrín pueda hacer. Yo voy a traer a un hijo del vientre de María y ningún diablo en el infierno, ningún demonio puede detenerlo. ¡Qué gran promesa! Tenían esa promesa que el Mesías vendría. Hoy 2000 años han pasado, pero tenemos una promesa. Nosotros tenemos una promesa. Primero que nada, Él dijo, en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y visiones. Y sobre vuestros siervos y vuestras siervas derramaré de mi espíritu en los últimos días. Y tenemos otra promesa que estamos esperando.
Y esa es que la trompeta de Dios, cuando la trompeta de Dios suene en el rapto y sucede el rapto de la iglesia, ellos tenían la promesa del Mesías que vendría, nosotros tenemos la promesa de un Mesías que vino, murió, resucitó de entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre y que está listo para derramar su espíritu sobre esta tierra. ¡Aleluya! Estoy listo para ese avivamiento. Estoy listo para ese mover de Dios. Estoy listo para que los ojos ciegos sean abiertos y los oídos sordos sean abiertos y los muertos resucitados. Estoy listo para ver a África tocado por el poder de Dios, para ver a Centroamérica, Suramérica tocado por el poder de Dios. Y estoy listo para que Estados Unidos tenga un mover de Dios una vez más. Así que hay que deshacernos de esos locos que están en Washington, en ambos partidos políticos, un montón de locos. Y ella dará a luz un hijo. Veamos esto, un hijo. Esa es la encarnación. Dios se convirtió en carne. Dios salió de la eternidad y entró al tiempo. Pablo lo llamó en Filipenses capítulo 2, lo llamó el conosis de Cristo, el vaciamiento, autovaciamiento de Cristo. Él derramó de sí mismo toda la expresión de su deidad. No habría corona de oro sobre su cabeza, no iba a haber ningún cetro en su mano. No iba a haber ninguna vestimenta real. No habría esa luz brillante con la que él estaba bañado en el cielo, la gloria de Dios que brillaba sobre él. Sino que él se vaciaría de sí mismo, de toda esa expresión, pero él nunca se vació de la posesión de su deidad. La expresión, sí, la posesión, no. Él era el hombre Dios, 100% Dios, 100% hombre. Y yo les he dicho, ustedes lo conocen, ya deben de saberlo de adentro y por fuera, que debería de ser así. Un ángel no podía redimir. Dios no podía hablar la redención para que existiera. Había un hombre, Adán, que había pecado, y porque él era la cabeza federal de toda la humanidad, en sus lomos estábamos todos nosotros. Y cuando él cayó, el hombre que fue creado por Dios en un ambiente perfecto, creado por Dios con una naturaleza, la naturaleza humana, desde ese momento en adelante, todo hijo que nacería con una naturaleza pecaminosa, la naturaleza humana y la naturaleza pecaminosa. Es la naturaleza pecaminosa que lleva al hombre a pecar. Es la naturaleza pecaminosa que encapsula todo lo que el mundo tiene que no conoce a Jesús, y es la naturaleza pecaminosa que le da al Hijo de Dios problemas si no conocen cómo vivir para Dios. Y él no podía hablar para que la salvación viniera a existir. Como ya dije, un ángel no podía morir en la cruz, ya que fue un hombre, dijo Pablo, quien pecó y debería de ser un hombre que redimiese, pero ningún hombre era digno. Todos somos caídos, todos somos pecaminosos. Así que Dios, antes de la creación del mundo, la deidad dijo que Jesucristo se convertiría en el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Calvario no fue un plan de último minuto, sino que antes de que él tomase aquella tierra y lodo para formar al hombre, antes de que él pusiera esas estrellas en su existencia, antes de que él hablara para que los cosmos existieran, y antes de nombrar a cada estrella, la deidad sabía que el hombre caería, pero la deidad dijo: nosotros vamos a redimir. Alguien tiene que alabar. El kenosis, el autovaciamiento de Cristo, identificándose con el hombre pobre y caído. Al convertirse en uno de nosotros, quiere decir que su naturaleza humana era tal como nosotros, con la excepción de que no había pecado, no había naturaleza pecaminosa, lo que quiere decir que cuando era el tiempo para comer, él tenía hambre, él necesitaba dormir,
Él no sabía dónde ir, al menos que el Espíritu de Dios le dirigiese. Él tenía que ser dirigido por el Espíritu Santo, Lucas capítulo 4. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Así que todo lo que él hacía, lo hacía como hombre lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu. Es un ejemplo de cómo nosotros debemos de ser dirigidos por el Espíritu. Así que el ángel de Jehová le dijo, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. En la Biblia, un nombre no es sencillamente un título, sino que revela la naturaleza. Adán, su nombre significa hombre, significa humanidad, significa hijo de la tierra roja. Abraham significa padre de muchas naciones. Cuando su nombre cambió a Israel, significaba príncipe de Dios. Jacob, su nombre era suplantador, aquel que engañaba, que agarraba el calcañal. ¿Cómo le gustaría a usted nombrar a su hijo engañador? Mira, engañador, ven acá, ven a almorzar. Mira, fraude, ven a comer. Surplantador, ven a comer, es tiempo de bañarte. Pero revelaba al hombre, aunque escogido por Dios, pero que se iba a robar la primogenitura. Así que en la Biblia un hombre revela el carácter, identidad, propósito, destino. Y a través de la Biblia Dios se revela a su pueblo a través de una variedad de nombres. Jehová Jireh, el Dios que provee. Jehová Rafa, Jehová el que sana. Y la lista continúa. De hecho, a través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos encontrar a Jesús en cada libro de la Biblia. Voy a pararme aquí, escuché una predicación, no voy a nombrar al predicador, él pastorea una de las iglesias más grandes de Estados Unidos. Y unos años atrás, en una conferencia, él dijo que la iglesia necesita desatarse del Antiguo Testamento. Ese hombre es un insensato. Si usted está cambiando canales, si usted sabe quién usted es, y si por alguna casualidad escucha a este predicador, déjeme decírselo altamente. No, la iglesia no necesita desatarse del Antiguo Testamento. Usted no puede entender correctamente el Nuevo Testamento sin entender correctamente el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Si usted quiere conocer la palabra de Dios, necesita conocerla desde Génesis hasta Apocalipsis. Le doy gracias a Dios por el Antiguo Testamento. Le doy gracias a Dios por el Dios de Abraham, a Isaac y Jacob. Alguien tiene que alabar esta mañana. Le doy gracias a Dios por el Dios del Antiguo Testamento que llamó al sol que se parase y una hacha que flotara, que ungió a David antes de que saliera el gigante. Y de 17 años David, con una honda y 5 piedras, dijo: Goliat, tú eres un incircunciso filistino que vienes contra mí, y yo vengo contra ti en el nombre del Señor Jesús de Israel. Y hoy tú conocerás que hay un Dios en Israel. Aleluya. Le doy gracias a Dios por hombres como Shama, que le dijeron a aquellos filistinos que le iba a robar sus lentejas. Te has robado esto por última vez. Y él tomó aquello y mató al filisteo y ganó una victoria para Israel. Sabe, nosotros conocemos también nuestra historia. Y nuestra historia vuelve a ustedes. Alguien tiene que alabar. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis podemos encontrar a Jesús en cada libro de la Biblia por nombre, título, tipo o sombra. Nuestro Señor se nos muestra a través de la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis con muchos diferentes nombres y títulos. En Génesis, Él es conocido como el Creador. Él es el arca de Noé, el cordero de Abraham. Él es la escalera de Jacob. En Éxodo, Él es el libertador. Él es el tabernáculo, es el sacerdocio y es el gran yo soy. En Levítico, Él es el sacrificio. En Números, Él es el santuario. Él es
nube por día y fuego por noche. En Deuteronomio es el pacto palestino. Él es la niña de sus ojos en Josué. Él es aquel cordón de redención. El juez Él es el juez en 1 y 2 de Samuel. Él es el ungido. El dulce salmista en 1 y 2 de Reyes. Él es el rey. El 1 y 2 de Crónicas. Él es el templo. En Esdras, Él es restauración. En Nehemías, Él es aquel. En Esther, Él es el Dios no visto, la mano que guía. En Jacob es paciencia. En Salmos es el salmista. Él es el poeta, el pastor. En Proverbios, sabiduría. En Eclesiastés, Él es el predicador. Y en Cantar de los Cantares, Él es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. En Isaías, Él es maravilloso, consejero, Dios todopoderoso, príncipe de paz, el Dios, el Padre eterno. Él es el Hijo nacido de la Virgen. En Jeremías, Él es el bálsamo de Galaad. En Ezequiel, Él es la rueda en medio de la rueda. En Daniel, Él es aquella piedra que es cortada sin manos y el cuarto hombre en el fuego. Alguien tiene que alabar. En Oseas, Él es el que vuelve a reunir a Israel. En Joel es la promesa del Espíritu Santo. En Amós es el juicio. En Jonás es la presencia del Señor. En Abdías es el día del Señor. En Miqueas Él es el que gobierna Israel. En Nehemías Él es la santidad de Dios. En Habacuc es la visión. En Sofonías es el día del Señor. En Agar es el Dios de los ejércitos. En Zacarías es la santidad bajo el Señor. En Malaquías Él es el Hijo de justicia, quien volverá y se levantará con sanidad en sus alas. Alguien tiene que alabar esta mañana. En Mateo, Él es el rey. En Marcos, Él es el siervo. En Lucas, es el hombre. En Juan, Él es el pan de vida, la luz del mundo. Él es la puerta abierta. Él es el buen pastor. Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdadera viña. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es Dios. En Hechos, Él es el bautizador en el Espíritu Santo. En Romanos, Él es la justificación por la fe. Él es misericordia y Él es gracia. En 1 y 2 de Corintios, Él es la resurrección. En 2 de Corintios es el ministerio de la reconciliación. En Gálatas, Él es fe. En Efesios es aquel sentado a la diestra del Padre. En Filipenses, Él es el exaltado. En Colosenses es la cabeza de la iglesia. En 1 de Tesalonicenses, Él es el rapto. En 2 de Tesalonicenses, Él es el victorioso sobre el hombre de pecado. En 1 de Timoteo, Él es la sana doctrina. En 2 de Timoteo, Él es poder, amor y una mente sana. En Tito es el pastor. En Filemón es el salvador de los esclavos. En Hebreos, Él es nuestro sumo sacerdote, el mejor pacto, el mismo ayer, hoy y por siempre. Alguien tiene que alabar. En Santiago el sanador. En 1 de Pedro, redención. En 2 de Pedro, Él, todas las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad. En 1 y 2 y 3 de Juan es amor. En Judas, Él es el Salvador que vendrá. Y en Apocalipsis, Él es el Alfa y Omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es el león de la tribu de Judá. Y cuando Él ruge, los demonios tiemblan. Él es la visión, Él es las iglesias, Él es los 7 sellos del libro, Él las 7 trompetas y Él es Nueva Jerusalén. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores. En Apocalipsis 1, Juan dijo que su cabello era tan blanco como la lana, como la nieve, y sus ojos como llamas de fuego, sus pies como bronce, como que habían sido cocidos en un horno, y su voz como el sonido de muchas aguas, y tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca con una espada de doble filo, y su rostro era como el sol que brillaba. Y cuando yo lo vi, caí a sus pies como un hombre muerto. Pero iglesia, cuando nosotros lleguemos al cielo, nosotros no vamos a caer como hombres muertos, vamos a caer y adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Oh, hay más nombres, hay muchos más nombres, pero yo quiero decirles algo en esta mañana, que hay un nombre, hay un nombre, hay un nombre, hay un nombre, hay un nombre mayor
Hay un nombre mayor, hay un nombre mayor y ese nombre es Jesús, Jesús, Jesús. Y llamarán su nombre Jesús. Hay salvación en ese nombre, hay sanidad en ese nombre, hay liberación en ese nombre, hay justificación en ese nombre, hay santificación en ese nombre, hay gozo, hay paz, hay esperanza, hay misericordia, hay gracia, hay restauración en ese nombre, hay reconciliación en ese nombre. Estoy hablando de Jesús, no estoy hablando de Buda. No estoy hablando de un pedófilo llamado Mahoma. No estoy hablando de José Smith o Brigham Young. Pero estoy hablando de Jesús. Estoy hablando de Jesús. Estoy hablando de aquel hombre que sana al hombre ciego. Aquel que anda sobre las aguas. Aquel que sanó a los enfermos y resucitó a los muertos. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, iglesia. Cuando usted está en contra de la pared, Jesús. Cuando el acreditador está en la puerta, Jesús. Cuando el doctor dice no hay esperanza, Jesús, aleluya. Cuando sus hijos están en las drogas, Jesús. Cuando su hija llega embarazada, Jesús. Vamos, iglesia, Jesús. Estoy hablando de un obrador de milagros. Estoy hablando de un obrador de milagros. Estoy hablando del Creador. Estoy hablando del Hijo de Dios. Muy bien, ¿no? Eso es lo que me hace a mí. Vamos, iglesia. Hay un nombre. Hay un nombre. Y en ese nombre, toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Hay un nombre, hay un nombre, hay un nombre. En ese nombre impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. En ese nombre echarán fuera demonios. En ese nombre impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. En ese nombre y pondrán manos sobre la gente y hablarán en nuevas lenguas. Y en ese nombre pueden tomar cosas mortíferas y no les harán daño. Estoy tan contento de ser pentecostal. Estoy contento de que soy pentecostal. Dije que estoy contento de que soy pentecostal. No me avergüenzo de decir que soy pentecostal. No me avergüenzo de danzar. No me avergüenzo de gritar. Escúchenme, escúchenme, escúchenme. Yo vengo a la iglesia cuando voy a predicar y digo, oh Señor, ayúdame a ser un buen bautista hoy. Ayúdame a pararme ahí detrás del púlpito. Queridos hermanos, estamos aquí hoy. Pero cuando empiezo a hablar, dije cuando empiezo a hablar de Jesús, cuando empiezo a hablar del primero, del último, del alfa, del omega y todo en medio, cuando empiezo a hablar de aquel que me salvó, cuando empiezo a hablar de aquel que hace 35 años me sanó de migrañas, cuando empiezo a pensar en aquel y hablo el nombre que puso todo edificio en esta propiedad, cuando empiezo a hablar de Jesús, aquel que puso la cadena SBN en más de 100 países del mundo, alcanzando a más de, ¿cuánto es? 1.000 millones de personas, casi 3.000 millones de personas. Jesús, Jesús. Tenemos el mensaje, tenemos el mensaje. Al pecador el mensaje es Jesús, a la iglesia es Jesús, al quebrantado es Jesús, al herido es Jesús, al drogadicto es Jesús, al alcohólico es Jesús, al homosexual es Jesús, al transgénero es Jesús, al lesbiana es Jesús. ¡Vamos, iglesia! Hay poder en ese nombre. En ese nombre Jesús encapsula todo el nuevo pacto. Se encuentra en ese nombre Jesús.
Jesús. No Yeshua, Jesús. Jesús. Recuerdo cuando yo era joven, estábamos teniendo un avivamiento en Kansas City, Missouri. Mamá aún estaba enseñándome a través de correspondencia. Estábamos ahí para una campaña de 4 semanas, tal vez 5. Y papá, en las campañas, cuando teníamos los servicios, cada noche de la semana, excepto tomábamos el día libre el lunes. Yo tengo 71 años de edad. Gracias, Tim. Lo aprecio. Y yo he ido a más servicios que más de todos ustedes juntos. Y voy a contar esto una vez más. Mamá, no te enojes conmigo. Esta es otra historia. Voy a terminar con Kansas City en un momento. No permitan que se me olvide la ciudad de Kansas, porque tengo 71 y las células del cerebro empiezan a morirse. Uno se le olvida lo que va a suceder después. 13 años de edad tenía yo. 14. Acabábamos de dejar de viajar y mamá me enseñó el 1, 2 y 3 grado por correspondencia, el 4 al 7. Me pusieron en una escuela pública donde quiera que entrásemos, en cualquier ciudad que estuviésemos. Estuve 32 escuelas en 4 años. No puedo escribir ni leer, pero fuera de ahí no hay problema. Y finalmente nos quedamos acá en Baton Rouge. Papá compró una propiedad y edificó nuestra primera casa. Yo casi iba a cumplir 15 años antes de tener mi propia habitación. Todo mi mundo estaba en 2 maletas, porque siempre estábamos viajando. Así que empecé a asistir, terrible, esa misma escuela. A mí no me gustaba la escuela. Los maestros de las escuelas, Dios les bendiga, pero no me gustaba la escuela. Pero al viajar, no importaba qué aburrido fuese el maestro, yo sabía que en unas semanas me voy. Pero cuando tenía que ir a la misma escuela por 9 meses, sí, yo no creo en el purgatorio, pero si hubiese uno, eso era. Así que era un miércoles, papá estaba teniendo una campaña, él no estaba en la ciudad. Y normalmente yo tomaba el autobús de la escuela. Ese día no sé por qué, pero mamá me fue a buscar a la escuela. Entramos al vehículo y dije, madre, voy a ir a la casa de tal y tal y vamos a hacer esto y aquello. Y mamá estaba conduciendo. Yo recuerdo esos automóviles, ¿no? Y usted veía a mamá manejando esos automóviles que no eran automáticos. Podía conducirlo bien. Así que le dije, yo quiero ir a casa. Y ella estaba conduciendo y me dijo, hoy es miércoles en la noche, ¿tú vas a ir a la iglesia? Ahora bien, voy a decir esto. Desde los 13 a los 19 años, el cerebro a uno se le muere. Las luces están prendidas, pero no hay nadie ahí. Punto. Si usted es adolescente, hay una crisis cada 30 segundos. El mundo llega a su fin todos los días, bien. Entonces ella me dijo, tú vas a ir a la iglesia. Y vamos a ir a la iglesia. Yo ahí con el cerebro muerto, no me gustó eso. Así que yo estaba determinado a mostrarle lo bueno que yo era y lo débil que era ella. Y le dije, ¿están listos? Le dije, mujer, ¿escuchaste lo que yo dije? Yo no quiero ir a la iglesia. No estoy exagerando. Y lo próximo de mi boca fue, si me muero hoy, yo he ido a más cultos que los ángeles del cielo. No voy a ir. Mamá estaba conduciendo. Ahora, ve a esta mujer ahí. Ella es la esencia de la feminidad. Es una dama. Y siempre estaba muy propia, se conducía muy propia, excepto en ese momento. Porque en ese momento los espíritus demoníacos entraron a ese automóvil. Y esos espíritus tomaron a mi madre. Y voy a decirle quién era. Era el espíritu de Mahoma Ali. Era el espíritu de George Foreman.
El espíritu de Trevor Babek. Aunque no había nacido aún, era la experiencia preencarnada de Mike Tyson. Y mamá conduciendo, nunca me dijo nada. Tomó la mano derecha, ¡pum! Me golpeó aquí en el sentido. Me golpeó tan fuerte que esta parte de mi cabeza golpeó la ventana. Y no estoy bromeando. Discúlpenme el francés. Ella me golpeó y me sacó los mocos. Mis ojos estaban cruzados. Mi nariz empezó a correr. Y ella verdaderamente que me golpeó. Yo estaba ahí viendo lucecitas. Escuché ángeles. Y escuché también al Twitter, a esa caricatura, lo escuché. Y yo estoy tratando de ver qué pasó. Y mamá me dijo, tú vas a ir a la iglesia, muerto o vivo, tú escoges. Y mamá, gracias. Gracias. Mi madre me dijo, no voy a criar a un hijo vagamundo. Mi madre dijo, no voy a dejar que el diablo... Puedo recordar cuando de los 16 años de edad el diablo trató de tomarme y mi mamá me apuntó el dedo y la escuché. No me estaba hablando a mí, le dijo, diablo, tú no puedes tener a mi hijo. Ella dijo, diablo, si tú quieres llegar a mi hijo, vas a tener que ir a través de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y todo el ejército angelical. Si no es suficiente, tienes que pasar a través de mí y yo no voy a dejar que tú lo tomes. Estábamos en la ciudad de Kansas y papá no oraba por los enfermos a menudo en los avivamientos, en esas campañas, pero cuando él anunció el viernes en la noche, el viernes en la noche él anunció después del servicio que iba a orar por los enfermos el sábado en la noche. El sábado en la noche llegó, él predicó y dio el llamado al altar, terminamos con el servicio en el altar y el lugar estaba lleno. Y le dijo al pueblo que pasara al frente por sanidad, que se pusieran en una fila a través del pasillo. Y sin él saberlo, la congregación lo sabía, pero él no. Pero la congregación miró y vio en la fila a una joven que había sido criada en esa iglesia, que había sido salva y llena del Espíritu. Pero después de graduarse de la secundaria fue a una universidad estatal. Ella vino bajo la influencia de profesores ateístas. Padres, tienen que prestar atención a dónde ustedes envían a sus hijos para recibir su educación, porque la gente más peligrosa de Estados Unidos son profesores de las universidades, que están en ideologías marxistas, que no tienen más que comunismo, que aborrecen a Estados Unidos, que aborrecen a nuestra democracia, que aborrecen todo lo de esta nación. Tienen que tener cuidado a dónde envían, por eso tienen que enviarlos a la Universidad Bíblica de Jimmy Swaggart. Ella estaba en esa fila, aquella joven. Todos conocían la historia de esta joven. Ella había llegado a decirle a sus padres, después de que salió de la universidad en un receso, no creo en este Jesús ni en este Dios. Era atea, hablando del poder, ¿no? Papá no sabía esto, pero ella estaba en esa fila. Y se acercó finalmente. Era su turno y pasó a la plataforma y el Señor le dio a papá una palabra de ciencia y de sabiduría. Él la miró. Antes de ella poder decir una palabra o que él pudiera decir nada, él tomó su Biblia y le dijo, tú no crees en esto más, ¿no? Ella se quedó ahí mirándolo y le dijo, tú una vez creías en esto, una vez tú leías este libro, pero ya no crees en esto más. Y de repente él hizo algo que él hizo en ese momento, pero nunca volvió a hacerlo, jamás. Tomó la Biblia, la puso en el piso y le dijo, quítate los zapatos, jovencita,
Y ella lo miró, quítate los zapatos. Y lo hizo. Y le dijo, párate sobre este libro. Y ella solamente lo miró, dije, párate sobre este libro. Ella puso un pie sobre la Biblia y dijo, ambos pies te dije. Y ella está titubeando, pero tomó ese pie izquierdo y uno podía ver esa consternación en sus ojos, esa batalla, que en esa iglesia había tanto silencio que no se escuchaba nada. La madre y el padre de ella sentados ahí con lágrimas en sus ojos sobre las mejillas de esa madre, de ese padre, clamando, Dios ayúdala, Dios toca a mi hija. Y esa iglesia empezó a orar en silencio y ella se paró. Él le dijo, pon tu pie izquierdo sobre ese libro. Y ella lentamente tomó el pie izquierdo y lo puso sobre este libro, que es la historia de Jesús. Y cuando ese pie izquierdo tocó este libro, el poder de Dios la tocó, cayó de espalda. Y cuando ella se levantó hablando en lenguas. Alguien, Jesús, 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 Jesús. Inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Nadie mirando alrededor. Usted lo conoce en esta mañana. Es una cosa hablar de Él, pero usted lo conoce. Es una cosa cantar alabanzas que incluyan su nombre, pero usted lo conoce a Él. Es una cosa venir a la iglesia, y qué bueno que están aquí, pero ¿conocen usted? Mientras sus ojos están cerrados y sus rostros inclinados, sin que nadie esté mirando hacia alrededor. Y antes de terminar esto esta mañana, cuando yo terminé de correr, entré a la casa y estaba pensando sobre este mensaje. Y una alabanza de repente llegó a mi espíritu y no había pensado en esa alabanza en años. John Strauss la cantaba. Hay un nombre que me gusta susurrar en cualquier momento del día o de la noche. Y aunque la paz que acompaña, y a través de la paz que acompaña, ninguna lengua puede decir, ningún bolígrafo puede escribir, ni susurrar Jesús te amo, Jesús te amo. La paz del cielo va a inundar su alma. Susurre el nombre de Jesús. Su corazón se encuentra turbado. Oro de que no hay una persona aquí que no sea salva. Yo sé que a través de la televisión, sé sin lugar a duda que existen aquellos que nos sintonizan, que sus corazones no están bien con Dios. Usted tiene que entender esta mañana que la asociación es maravillosa, pero la asociación no le va a salvar. Es tiempo de hacer a Jesús el Señor de su vida y llamarás su nombre Jesús. Mientras sus rostros están inclinados y ojos cerrados, yo no conozco su corazón, no puedo ver su corazón. Pero si usted tiene algo ahí intranquilo, usted sabe que no está viviendo bien, usted sabe que no está donde debería de estar, si usted alza sus manos, ahí donde usted se encuentra, yo no le voy a avergonzar. Yo quiero orar con usted. Ahí hay una mano. Alguien más, rápidamente. Hay una mano ahí. Jesús, muévete. Espíritu de Dios, muévete. Toca los corazones. Trae convicción en los corazones y mentes en esta mañana. Alguien más que alza su mano. Ahí hay otra mano. Gracias, jovencita. No permita que este momento pase. Alguien más. Ahí hay otra mano. Gracias.
Hay otra mano, gracias Señor. Hay una mano ahí. Dios, muévete en esta audiencia. Habla a los corazones, hay otra mano allá. Quiero que todos se pongan de pie, hay otra mano allá. Pastores, vengan por favor rápidamente. ¿Pueden cantar esa alabanza? Susurra el nombre de Jesús, ¿pueden cantarla? Mientras ellos empiezan a cantar, aquellos que alzaron sus manos, quiero que pasen al frente, no les vamos a avergonzar, simplemente queremos orar con usted. Vengan ahora mismo mientras empiezan a cantar. Pase, Señor, adelante. Pasen. Pasen. Pase, jovencito, pase. Muévete, oh Dios. Espíritu de Dios, toca los corazones en esta mañana. Vamos, joven. No deje que este momento pase. Una vez más. Vamos, Marta. Susurra el nombre de Jesús. La paz del cielo. Quiero que me miren cada uno de ustedes que pasó al frente y que están aquí parados. Yo no les conozco, no conozco sus nombres, pero hay algo que yo conozco de todos ustedes y es que Dios les ama. Voy a hacer la mayor oración en el mundo, la oración de fe, y voy a pedirles que la repitan conmigo a través de la televisión, en sus hogares, en ese hotel, en ese apartamento, donde sea que usted esté. Quiero que hagan esta oración conmigo. Ahora quiero que entiendan algo, el hacer una oración no le salva, pero si usted la cree, se llama fe. Si usted cree las palabras de esta oración, quiero que extiendan sus manos, audiencia, hacia estas almas preciadas, y quiero que todos acá, en este lugar, repitan con ellos para que sus voces no estén solas. Hagámoslo ahora mismo. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Yo soy pecador, pero yo sé que tú eres el Salvador. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre por mis pecados. Y yo creo que en el tercer día Él resucitó de entre los muertos. Y porque Él vive, yo puedo vivir también. En este momento, yo rindo mi pasado, mi presente y mi futuro al señorío de Jesucristo. Y ahora mismo, por fe, puedo decir, soy salvo, he nacido de nuevo, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Vamos, denle al Señor un aplauso de alabanza a aquellos por televisión. Queremos darles
este librito, qué debo de hacer para ser salvo, no importa quién usted sea, dónde esté, llámenos, envíe su correo electrónico y le enviaremos este libro libre de cargo. No se vayan aún, no se vayan aún. Quiero orar por Israel. La Biblia dice que oremos por la paz. Lo hacemos todos los días a través de la televisión. Lo que él dijo fue, dígale a esa audiencia que oren y apoyen a Israel todos los días. Quiero que sepan que este ministerio, esta cadena televisiva, esta iglesia, nosotros apoyamos a Israel. Y la Biblia nos enseña a orar por la paz de Jerusalén. Jerusalén es la capital de Dios. La tierra le pertenece a Dios. No le pertenece a los palestinos, le pertenece al pueblo de Dios. Quiero que extiendan sus manos hacia nuestros invitados. Padre, en el nombre de Jesús, estamos tan agradecidos hoy por estos que han llegado desde Israel. Y pedimos en este momento, Señor, que cuando vuelvan puedan contarle a sus amigos que los verdaderos cristianos están a favor de Israel, que los verdaderos cristianos adoran al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Señor, oramos por la paz de Jerusalén. Tomamos autoridad sobre todo poder que trata de destruir esa gran nación. Pedimos de que tú le des al señor Netanyahu sabiduría. Y Señor, tú dijiste que tú vas a bendecir a aquellos que te bendigan y maldeciré a aquellos que te maldigan. Y nosotros, Señor, la iglesia del Señor Jesucristo, nosotros nos paramos en unidad, en apoyo del Estado de Israel. Señor, tú los trajiste de un lugar muy lejano. En 1948, cuando se convirtieron en una nación una vez más, tu mano estaba en eso. Y tu mano está sobre ellos hoy. Y ellos no van a ser la cola, sino la cabeza. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias, les damos gracias por venir. A mí me informaron que están en un crucero en el río y querían asistir a este servicio y el guía llamó a varias iglesias y nosotros fuimos la única iglesia que respondimos. Ustedes son aquí bienvenidos en cualquier momento que quieran venir. Están entre amigos acá. Dese la vuelta, salude a su compañero, vuelvan a las 6 de la tarde. Esperamos.